presidenta por su caso, no con nombre y apellido, pero sabemos que se refiere a César Gutiérrez Priego. Le agradezco mucho a mi amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, que ha sido congruente en los años. ¿Cuántos llevará? Por lo menos más de 2 décadas señalando a Ernesto Zedillo, a su familia política, a la ex primera dama, incluso a funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo. Hoy la presidenta hace referencia a tu caso, César. Primero dame tu opinión. No sé si sea obviamente una reivindicación por tantas críticas que se te vinieron durante la campaña cuando buscaba ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esa revelación de los audios que le concedes a Manuel Pedrero. Pero la presidenta ya hace mención de que, contrario a lo que dicen en la oposición, de que este es un caso excepcional, el de Rocha Moya, pues ha habido señalamientos contra políticos del más alto nivel, como en el caso de Ernesto Zedillo por parte de ti y de tu finado padre, el general Gutiérrez Rebollo. César, tu opinión para entrar. Te mando un abrazo. Antes que nada, Vicente, un abrazo. Sí, la verdad es que me sorprendió porque de repente empecé a recibir mensajes, me dicen, la señora presidenta te mencionó en la mañanera. Dije, ¿ahora qué hice? ¿No? Ya tuve el contexto de qué fue lo que sucedió. Y te quiero decir algo, Vicente, fíjate, y es importante no hacer el señalamiento. Yo saco los audios de lo que sucede con mi padre porque fui sumamente atacado, incluso al interior del movimiento, por el hecho de las falsas acusaciones que hubo en contra de mi señor padre en su momento. Yo dije, bueno, pues esta es la oportunidad histórica que yo tengo. Sé que no voy a ser ministro de la Corte, pero por lo menos puedo darle a la gente la realidad de qué fue lo que sucedió en el asunto de mi señor padre. Y tuvimos la oportunidad de sacar solamente una probadita de lo que son los audios y algunas otras cuestiones por ahí, que incluso estoy analizando. A lo mejor podríamos presentar dentro de la misma causa penal, pues existe también la mención de varios gobernadores, ¿no? Y de ¿Hay algunas... más material? Por supuesto que hay mucho más material. Lo que pasa, Vicente, es que, como yo lo dije en su momento, ¿no? Yo puedo tomar decisiones por mí, pero cuando las amenazas van en contra de tus hijos, de tus seres cercanos, de tus seres queridos, bueno, pues obviamente ahí ya no puedes tomar una decisión personal, sino que tienes que hablar también pues con las madres de tus hijos, con la familia y tomar una decisión. Aquí en lo personal es, pues como lo dijo la presidenta, tú puedes creer o no puedes creer, pero yo siempre he sido congruente en cuanto a las acusaciones, ¿no? Y ahorita vamos a sacar otro tuit que he subido en algunas ocasiones en donde hay informes militares de la Quinta Región Militar, en donde señala que Líbano Sáenz, siendo el secretario particular y coordinador de campaña Ernesto Zedillo, recibió dinero, propiedades y vehículos, llamado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, ¿no? Y también pues, sé que vamos a abrir la caja de Pandora nuevamente para que varios de estos cobardes que salen y atacan y hacen señalamientos, pero que obviamente se han visto beneficiados tanto en el sexenio de Ernesto Zedillo como posteriormente de forma económica y con favores que se les pidieron, pues que podrán tratar de salir a hacer comentarios o tratar de atacarnos en lo personal. Pero eso no quita que las investigaciones existieron, las acusaciones existieron, que hubo gente que perdió la vida, que fuimos torturados y que todo tuvo que ver con este señalamiento, ¿no? Me parece que si tuvieran el interés periodístico, que salvo algunos medios de comunicación, como la mejor Contralínea, que hizo un trabajo por medio de su director, Vadillo, si no mal recuerdo, que ellos, de forma independiente, sin que ni siquiera nos conociéramos, ellos le dieron seguimiento a toda esta investigación y que incluso fuera tomado por Proceso y por muchos otros medios. Nadie niega el hecho de que efectivamente sí existió un nexo, ¿no?, entre el cártel de Colima, hoy que forma parte del cártel Jalisco Nueva Generación, esa estructura, tenía una relación con la esposa de Ernesto Zedillo, con su suegro y con sus cuñados. Y aquí, ¿qué es lo importante? En México sí ha existido un narcogobierno. Y eso yo lo denuncio, ¿no? Ernesto Zedillo, hubo un narcogobierno cuando él fue presidente. ¿Fue el primer narcogobierno? Para mí fue el primer narcogobierno que pudimos corroborar, por lo menos yo, con la documentación que
que existe dentro de la causa Y lo penal. pregunto porque luego llegamos a lo de Felipe Calderón y Genaro García Luna para que no se vaya a prestar a malas interpretaciones. Exactamente. Lo que pasa es que primero conocimos, ¿no? De forma abierta, porque sí hubo algunas investigaciones, pero tenía tanto poder para las nuevas generaciones. Le pueden preguntar a sus padres, a sus abuelos, lo que era vivir en los 90s, en los 80s, bajo el régimen del PRI. El PRI era todo, al grado de que la revista Proceso se crea porque don Julio Scherer, en su momento, publica en un periódico y ese periódico le dicen, ah, sí, publicaste algo que te dijiste que no queríamos que publicaras, perfecto. Entonces, todo ese periódico, ese papel que es especial para el periódico, ya no te lo vamos a dar por parte del gobierno porque el gobierno era quien daba las concesiones. Y de esa forma lo censuraron y de esa forma nace el Proceso. Hoy Proceso no tiene absolutamente nada que ver de lo que en su momento fue el gran Julio Scherer. Pero sí existen, obviamente, todas estas investigaciones, todos estos documentos. Oye César, ¿y si había señalamientos contra gobernadores en su momento? Por supuesto, a ver, incluso el grave problema de mi padre cuando él llega como zar antidrogas, que era el comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, el presidente de la República le pide que haga un análisis de cuáles eran aquellos políticos que estaban involucrados con grupos criminales. Y mi padre comete el error de creer lo que le dice el presidente y le entrega un análisis de cuántos gobernadores, cuántos presidentes municipales, cuántos senadores y cuántos diputados se tenían investigaciones de que tenían nexos con el crimen organizado. Pero vamos todavía más allá. Si gustas, incluso voy a subirlo a Twitter y le vamos a preguntar directamente a Vicente Fox. Vicente Fox en su momento nos buscaron a nosotros y buscaron a mi señor padre y Vicente Fox le dijo, general, yo sé que usted tiene toda la información de los narcos que tienen que ver con el PRI. Si usted me apoya y me da la información, yo sé que lo que le hicieron fue una cochinada, una marranada. Yo le prometo que siendo presidente de México, yo arreglo en 5 minutos su asunto. Y que me desmienta, y si no, yo tengo forma de también corroborárselo, ¿no? Y lo que yo te decía, mi querido Vicente, existen gobernadores mencionados, existe dentro de la causa penal, y bueno, pues uno de esos gobernadores, Villanueva, incluso pues terminó siendo posteriormente pidiendo licencia y siendo procesado, ¿no? Hoy bajo arresto domiciliario Hoy bajo en arresto Quintana Roo. domiciliario en Quintana Roo. Entonces, nada más para que se pueda tener y se pueda ubicar como el tema del narcotráfico desde hace décadas en este país ha sido un tema. Y ligados, ¿no? Con los grupos criminales para ellos poder llegar al poder. Es una realidad que no se puede negar. Otro ejemplo te lo voy a poner fácil, está publicado. La Bastida menciona, ¿no? Y lo empezaron a tomar como un personaje al cual estuvieron entrevistando y de qué es lo que había, ¿no? De lo de Rocha Moya con los grupos criminales. Y él sale a darse golpes de pecho, pero pues nadie, recordemos cuando detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, curiosamente detienen al subdelegado de la extinta PGR, que era el encargado de la lucha contra el narco en Sinaloa, al director de la Policía Judicial del Estado en Sinaloa y al jefe de la Policía Municipal en Sinaloa. Y eso lo sé porque fueron elementos de la 9ª Zona Militar y la 3ª Región Militar, que curiosamente el comandante de zona de región es el general Jesús Gutiérrez Rebollo, mi padre. Y, por supuesto, cuando le preguntan, ¿y qué pasó, señor gobernador? Porque ellos estaban ligados con el cártel de Guadalajara. Y curiosamente, ese mismo año, a finales, ¿no?, de 1989, nace lo que hoy conocemos como el cártel de Sinaloa. Y todavía le tocó a él más de 2 años de cuando ya nació el cártel de Sinaloa y todas estas nuevas figuras como el Azul, el Mayo, ¿no? Pues que él nos diga si hubo algún tipo de nexo o no para que ellos cambiaran incluso la sede de lo que en su momento fue Guadalajara, con el cártel de Guadalajara, a posteriormente el cártel de Sinaloa, ¿no? César, para la gente que está preguntando, ¿por qué es relevante en este momento destapar esto? Primero porque lo menciona la presidenta, con Pedrero ahí en la mañanera. Porque algunos conocemos, como desde que te conozco me has contado precisamente todos los detalles de estas investigaciones de tu padre. Y porque los personajes están más activos que nunca en la A ver, política.
Cedillo, la Vamos a Bastida. recordar un hecho, mi querido Vicente. Tú y yo nos conocimos porque yo ya escribía columnas para La Silla Rota y en algún momento llegué a escribir columnas para un medio de comunicación nacional, pero que cuando me quisieron dar línea, les di las gracias y les dije, si me vas a dar línea, ahí muere, ¿no? Y yo escribo una columna, porque pues obviamente yo soy especialista en seguridad nacional y en derecho penal militar, pero escribo una columna en específico donde menciono que iban a detener al general Salvador Cienfuegos. Y todo el mundo me dijo, este está loco, ¿no? Y esa la publican los martes de la columna. Y el viernes detienen al general Salvador Cienfuegos. Y así es como tú y yo nos conocimos. Incluso... Y después aquí dijiste, va a regresar Cienfuegos y lo Ah, van a no, sí. condecorar y se va Lo a van a quedar en el olvido. repatriar, sí, por supuesto, y después me preguntas, ¿y qué va a suceder? A los años lo van a condecorar. No, bueno, incluso acuérdate que es muy famosa una entrevista que después me hace Carmen Aristegui, ¿no? Y para que la gente lo sepa, tú y yo lo platicamos, mi querido Vicente, iniciamos una amistad. En aquel momento a mí me estaban ofreciendo participar en medios de comunicación tradicionales y había una oferta tuya de tener un programa propio los días sábados. Te dije, dame oportunidad de pensar unos días y tomé la decisión de venirme contigo a Sin Censura, pero siempre lo he dicho, Sin Censura es mi casa, no importa con quién te pelees, cómo se den las cosas, mientras yo siga siendo invitado, aquí estaré, y si no soy invitado, me meteré de todas maneras a discutir y a estar aquí, porque obviamente la proyección y la amistad y la gente que me conoce, pues ha sido gracias a un espacio como el tuyo, mi querido Vicente. Pero, ¿por qué es trascendente esto? Porque todos estos personajes siguen vigentes, y dos, por el tema de decir, nunca había existido una acusación en contra de un gobernador. Si Rocha Moya es culpable, que lo metan y lo refundan en la cárcel por mí. Si me explico, yo no puedo creer que existan políticos que se presten a ser doble cara, ¿no? Por un lado decir vengo a gobernar y por el otro lado hacer nexos con narcotraficantes. Pero que no mamen, no es el primero. No es el primero, ya hubo denuncias incluso contra un presidente de la República, que a muchos nos costó pues ser torturados, ser amenazados. El día de hoy yo sigo estando amenazado por Líbano Sáenz, sigo estando amenazado por el hijo de Ernesto Cedillo, sigo estando amenazado por el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, hijo del general Enrique Cervantes Aguirre, por el mismo general Enrique Cervantes Aguirre. Y aquí estoy y siempre he dado la cara. Y quien no me crea, ¿por qué no me demandan? ¿Por qué no me denuncian? No, porque saben que tenemos la verdad y que podemos demostrarlo, ¿no? También con las autoridades judiciales. Dos cosas, César, porque sé que todos andamos corriendo y sé que te hemos de bote pronto pedido que llegues a Sin Censura. ¿Qué significa para ti que la presidenta retome el caso, no? Porque después de tantas críticas que la presidenta lo retome, ha de tener algún significado para ti. Por supuesto que tiene un significado, Vicente, porque mira, la presidenta de México tiene toda la información. ¿Tú crees que si ella tuviera alguna duda de lo que yo estoy señalando, ella no tiene la información para directamente preguntar en la Fiscalía General de la República, en la Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia? Oye, ¿qué información tienen ustedes de esto? Pues simple y sencillamente lo que dice el abogado es cierto, ¿no? Por supuesto han pasado los años, han pasado los tiempos, y la gente lo sigue manejando ya nada más como el hecho de, pues sí, existe la acusación, no, pues sí era narco, Cedillo y la familia de su esposa, pero realmente no sucedió nada. Eso para mí, Vicente, es como cuando falleció mi padre y la Secretaría de la Defensa Nacional saca condolencias públicas a nivel nacional, con comunicados de prensa en todos los medios de comunicación y en los periódicos de mayor circulación nacional. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento, ¿no?, tácito de la inocencia de mi señor padre y de la lucha que hemos tenido por casi 30 años, más allá de, pues, obviamente, ciertos ataques que hemos tenido en nuestra persona. Y acuérdate que yo te lo platicé a ti en confianza y lo quiero compartir con obviamente, las personas que nos ven, nos escuchen. Te dije, dar a conocer lo de mi padre me va a costar no ser ministro de la Corte, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar todos los días, porque para mí es más importante la memoria de mi señor padre que tener un puesto en la política, ¿no? Y eso te lo dije y lo sigo diciendo al día de hoy. No fui ministro, no voy a ser jamás ministro, no voy a ser jamás funcionario público, pero estoy sumamente agradecido con el reconocimiento que se hace de la trayectoria de mi señor padre y la lucha de tantos años, ¿no? Y eso me parece que para mí es más que reconfortante, porque yo tengo espaldas muy grandes, mi querido Vicente, pero mis hijos
y tal vez mis nietos no tendrían por qué vivir acusaciones que no les tocó ni siquiera vivir en los tiempos, ¿no? Entonces, la verdad siempre sale a la luz temprano. César, para cerrar, tu opinión acerca de las horas intensas que hemos vivido, desde las declaraciones de Terry Cole de la DEA, desde Pete Hegseth, el secretario de Guerra, desde la exclusiva de CNN de presunta mano de la CIA para hacer volar una camioneta con 2 miembros del crimen organizado saliendo del AIFA, desde el desmentido de Omar García Harfuch, el desmentido de la CIA, eh, los datos que dan en la mañanera del pueblo, porque ayer fue un día de reporte del Gabinete de Seguridad. Luego, el anuncio de que sí y que estaba armado por lo menos uno de los agentes de la CIA por parte de la encargada de esta unidad especial en Chihuahua, el intento de burla de Maru Campos, el cierre de filas de los gobernadores del PAN ante Maru Campos. Para cerrar tu opinión de todo esto, César. Es que fíjate, Vicente, yo creo que muchas veces somos de memoria corta. Lo hemos platicado varias veces aquí en tu programa, que se estaba manejando un golpe blando, ¿no? Desde hace ya varios años en contra de México, y que obviamente todo esto iba con ciertos intereses. Por eso, ¿no? Para evitar que hubiera un lawfare, que utilizaran al Poder Judicial para ir en contra del gobierno, como sí lo han hecho en otros países latinoamericanos, fue que se llevó a cabo, pues obviamente, la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y cuando tú empiezas a ver qué es lo que sucede, cómo sucede, lo platicamos el día de ayer, si no mal recuerdo, cómo desafortunadamente hay mucho interés mezquinos en la política y que parecería que en lugar de que salgan a cerrar filas realmente, todos aquellos que apoyan a este gobierno parecería que están aprovechando las coyunturas para atacar, para señalar, para decir, en lugar de cerrar filas, ¿no? Y hay que quedar completamente claros. Creo que la presidenta de México es la primera que quiere que si alguien tuvo que ver con nexos con el crimen organizado, sea procesado, juzgado y sentenciado. Porque si algo ha demostrado la presidenta de México desde que llegó el 1 de noviembre del 2024 es que todo aquel trabajo de investigación en contra de los grupos criminales se va a llevar a cabo. Tenemos los mejores resultados en los últimos 30 años en materia de seguridad. Eso nadie lo puede negar. Escuchamos de repente al secretario de Guerra, ¿no? Lo que era el secretario de Defensa en aquel entonces, antes en Estados Unidos, que ahora se lo conoce como secretario de Guerra, realmente salir y darle un gran reconocimiento tanto al ejército como a la marina de nuestro país, ¿no? El que se ha trabajado de forma coordinada, que se han dado los mejores resultados en toda la historia entre México y los Estados Unidos, la coordinación, y que les pide que sigan trabajando de esa forma para que el gobierno de los Estados Unidos no tenga la necesidad de intervenir. Pero después te enteras que la CIA supuestamente está realizando operaciones, y hay que entender algo, la CIA, ¿no? Tiene un centro de actividades especiales, que es el Special Activity Center, ¿no? Donde hay un grupo de operaciones encubiertas, que es el Special Operation Group, ¿no? Y que son aquellos que, por ejemplo, fueron y abatieron a Osama Bin Laden. Ellos son los que en teoría están encargados de realizar este tipo de trabajo, porque tiene que ver, obviamente, pues, con actividades paramilitares o operaciones encubiertas. Yo quisiera escuchar, Vicente, que de repente un medio de comunicación de los Estados Unidos señalara que supuestamente alguna agencia en México está realizando operaciones encubiertas para asesinar a narcos, ¿no? De medio pelo. Imagínate el escándalo que se armaría. Todo esto viene, y como lo comentamos el día de ayer, no es casualidad que veamos a personajes como Lili Telles, como Ricardo Anaya, como Alejandro Moreno, como Simón Levy, salir a crear narrativas, a presentar supuestas denuncias, a utilizar espacios en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, de hacer señalamientos que para nosotros son risibles. Decimos, bueno, estos están locos, ¿no? Pero que en realidad lo que están apoyando es una narrativa que viene desde Estados Unidos, y hay que ser todavía mucho más claros. ¿Qué lógica podría tener decir que supuestamente es un narcogobierno cuando todos los días está realizando operativos y el mismo secretario de Guerra reconoce que el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas de nuestro país son los mejores resultados y de mayor coordinación en toda la historia? Y después escuchamos al director de la DEA salir a decir: vamos contra todos aquellos políticos corruptos, pero
inicia haciendo el señalamiento de Genaro García Luna. Pues entonces, si vamos a ir en contra de políticos corruptos, veámoslo exactamente de esa forma. Político corrupto, no importa el partido que sea, lo dijo la presidenta de México. ¿Cómo han sido los operativos enjambres? Han ido contra presidentes municipales de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, del PT, del PRD, del Partido Verde. Porque aquí no se puede ver un color de partido cuando lo más importante es la ciudadanía. Pero además, mi querido Vicente, cuando hacen preguntas de, oiga, es que este gobierno no tiene una investigación y se la hacen al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana respecto a Rocha Moya, pues, ¿qué es lo que él dice? Por lo menos yo no tengo conocimiento, porque desde el día 1 que nosotros llegamos y que llegamos a poner orden en Sinaloa, obviamente nosotros hemos visto cooperación por parte del gobernador, sí, pero pues estos hechos se supone que vienen del año 2021 y ahí a quien deberían de preguntarles a Alejandro Gersmanero, oye, usted no tuvo conocimiento o en su defecto saber si no hay antecedentes. Se trata de confundir para crear esas distracciones. No es casualidad que veamos que en América Latina los gobiernos de izquierda están siendo atacados y ahora van por México y por Brasil. Y es cuando hay que cerrar, obviamente, espacios, mi querido Vicente, y tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser convincentes y además tenemos que ser muy enfáticos. Desafortunadamente hay muchos que lo aprovechan, ¿no? Para tratar de vender incluso su opinión o tratar de venderse como que son una figura para posicionarse, sacar un beneficio. En mi caso, para mí primero está México, ¿no? Y obviamente los intereses del país, y estoy con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y en todo lo que pueda apoyar lo voy a hacer. Mi querido César Gutiérrez Priego, gracias por conectarte y cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, a tus redes sociales para estar al pendiente de lo que vas a publicar. Por supuesto, mira, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, que es @CesarGutiPri, a mi cuenta de TikTok como @CesarGutiPri1 y por supuesto leyendo mis columnas y en mi página de YouTube como César Gutiérrez Priego. Y aquí, mi querido Vicente, Sin Censura, que es mi casa. Y yo sé que ya viene tu cumpleaños, te mando un abrazo fuerte y espero que nos podamos ver para celebrar. Y muy agradecido con tu mamá por el detalle que tuvo conmigo. Dile que la quiero mucho y que le mando un abrazo fuerte. De tu parte se lo digo, mi querido César. Mi cumpleaños fue el lunes, que aún espero los regalos. Te mando un abrazo. No te preocupes, ya estamos pensando, ¿no? Dónde vamos a ir a comer, para que obviamente podamos festejar ambos cumpleaños, el mío y el tuyo. Te mando un abrazo, abogado. Cuídate. Otra vuelta, mi querido Vicente. Gracias. El maestro Ricardo Peralta, ¿qué pensará de todo esto que está pasando en México? Híjole, estaba leyendo también su columna en el Heraldo. Le agradezco mucho al maestro